en las tranquilas montañas, lejos de la civilización. Los ojos de mi suegra se clavaron en mí con desdén frío. «Cuídate», dijo con frialdad antes de cerrar de golpe la puerta de su costoso SUV. El eco de la puerta cerrándose cortó la quietud de la noche, seguido por el sonido de las piedras siendo levantadas mientras se alejaba a toda velocidad, dejándome sola bajo la pálida luz de la luna. En ese fugaz momento, vi su rostro, la sonrisa maliciosa y el brillo depredador en sus ojos, afilados e implacables. Era como si ya hubiera reclamado la victoria. «Mamá, ¿por qué?», murmuré, con la voz temblorosa, pero ella asomó la cabeza por la ventana, y su risa resonó en el aire como una melodía siniestra. «Adiós, Emily», siseó, «nadie vendrá por ti, para mañana, no serás más que una presa para los lobos». Sus crueles palabras me golpearon profundamente, como hielo que se filtraba en mis huesos. El rugido de su motor se desvaneció en la distancia, y las luces traseras desaparecieron, dejándome paralizada por el shock. Busqué mi teléfono, desesperada por contactar a alguien, pero no encendió. Entonces caí en cuenta, ella había tomado mi cargador antes. Esto estaba planeado. Me había traído hasta aquí bajo el pretexto de mostrarme un lugar perfecto para ver las estrellas. Me sentí completamente tonta. Tal vez, si hubiera intentado conectar mejor con ella, o si hubiera manejado las cosas de otra manera con Ion, no estaría aquí, sola en el frío, con solo los ecos aterradores de la naturaleza. El miedo subió por mi columna, una presencia escalofriante acechando en las sombras. El crujido de las hojas y el sonido de pasos pesados se acercaban. Mi pulso se aceleró mientras retrocedía instintivamente, sin saber en qué dirección huir. Los pasos se hicieron más fuertes, acercándose cada vez más. Soy Emily Matthews. Tengo 26 años y estoy casada con Ion desde hace 2. Él siempre ha sido mi apoyo, atento y cariñoso. Siempre que me sentía agobiada por el trabajo o me encontraba mal, él cocinaba para mí o encontraba maneras de hacerme sentir mejor. Casarme con él fue la mejor decisión que he tomado. Vengo de una familia acomodada, pero trabajé duro para crear mi propia vida. No quería depender de la riqueza de mis padres, así que mantenía esa parte de mi vida oculta de Ion. Quería construir mi futuro por mí misma. Ion y yo trabajamos en la industria de bodas, y me encantaba mi trabajo. Pero luego Ion tomó una decisión que cambió nuestras vidas, renunció a su trabajo estable para comenzar su propio negocio. Aunque tenía mis reservas, lo apoyé porque creía en su impulso, pero entonces, todo se vino abajo. Descubrí la verdad, Ion había estado involucrado con otra mujer desde sus días de universidad, y lo peor, había acumulado una deuda de $50,000 por viajes lujosos con ella. No tenía idea, y la revelación me devastó. Para empeorar las cosas, Ion comenzó su negocio con esta misma mujer como socia, alegando que su familia lo apoyaba financieramente. Su madre, Susan, lo adoraba y justificaba todo lo que hacía, tratándome a menudo como si yo fuera la que intentaba robarle a su hijo. La hermana de Ion, Megan, era aún peor. Vivía completamente de él, negándose a trabajar y diciendo que no quería lidiar con las formalidades de un empleo. Era una persona con mucha exigencia y difícil de tratar, y tratar de llevarme bien con ella me agotaba. Por un tiempo, soporté todo eso porque amaba a Ion, pero la constante presencia de Susan y Megan en nuestra casa, rebuscando mis cosas sin permiso y tratando mis objetos valiosos con descuido para sus redes sociales, me pasó factura. Un día, Susan tomó mi bolso marrón favorito sin preguntar y lo rompió. Esperaba una disculpa, pero en su lugar, simplemente sonrió con desdén y dijo, «Eso fue comprado con el dinero de Ion, así que no te debo nada». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Aunque tenía un buen ingreso, reemplazar mis cosas constantemente era agotador. Le recordé a Susan que el bolso era algo que compré antes de casarme con Ion, mi primera gran compra, la que había logrado con mucho esfuerzo. «Sí, claro», se burló, «chicas como tú no tienen dinero para cosas como esa. No intentes engañarme». Ya me había etiquetado como una cazafortunas, acusándome de gastar el dinero de Ion en lujos. No había manera de hablar con ella, solo me veía como una adversaria. Cuando recurrí a Ion en busca de apoyo, él apenas me reconoció. «Solo aguanta un poco más, mamá está pasando por un momento difícil», me dijo. Me dolió profundamente sentirme ignorada, incluso por él. Siempre me había considerado independiente, pero en ese momento me sentí completamente sola. Por esa época, el negocio de Ion comenzó a decaer. Ya no podía mantener los estilos de vida caros de Susan y Megan. Eventualmente, tuvo que decirles que ya no podía seguir apoyándolas. En lugar de tratar de cambiar su actitud, idearon un nuevo plan. «Toma algo del dinero de Emily y dánoslo a nosotras. La familia es lo primero», declaró Susan.
Intenté explicarles que yo compartía los gastos con Ion y usaba mis propios ingresos, pero se negaron a escuchar. Su frustración solo aumentó, y por un tiempo, comenzaron a visitarnos con menos frecuencia. Pensé que tal vez empezaban a aceptar la realidad de la situación, pero me equivoqué. Estaban tramando algo mucho peor. Cuando Susan descubrió la verdad sobre mi familia acomodada, su resentimiento creció, se obsesionó, convencida de que si yo estaba fuera de la imagen, podrían tomar el control del dinero de Ion e incluso heredar una fortuna de mí, a pesar de que no había hecho un testamento. Ella imaginó millones, aunque la herencia iría a mi familia, no a la de ella. Su mente retorcida ideó un plan espantoso, sabiendo de mi amor por la fotografía, especialmente por capturar las estrellas. Investigó lugares remotos con poca actividad humana y encontró un sitio apartado donde pensaba que nadie me encontraría jamás. Aquí, nadie te encontrará nunca. Esto parecerá un accidente, le dijo a Megan. Megan estuvo de acuerdo sin dudar. Yo conduciré por ti, mamá, lo estamos haciendo por Ion, dijo, ocultando sus verdaderas intenciones, como si todo fuera por su bien, cuando en realidad, era todo por su propio beneficio. El día del plan, Susan me llamó, su voz inusualmente dulce. Emily, sé que te encanta ver las estrellas. Hay un lugar cerca con las estrellas más hermosas. ¿Quieres ir?, me preguntó. Aunque estaba dudosa, acepté. Ese día se mostraron tan agradables, charlando conmigo sobre belleza y moda, incluso halagando mi cabello. Siempre he querido una hija como tú, dijo Susan amablemente. Me sentí rara, pero quería creer que tal vez por fin me aceptaban. Cuando llegamos al lugar, me animaron a salir y tomar fotos. Nosotros tomaremos algunas cosas del coche y te alcanzamos, prometieron. Salí, disfrutando de las estrellas deslumbrantes, pero luego escuché el sonido de una puerta de coche cerrándose. Bajo el frío cielo nocturno, me giré para ver cómo las puertas del SUV se cerraban de golpe mientras Susan y Megan se encerraban y arrancaban el motor. Nos llevamos la casa y el coche. Ten cuidado con los osos, cariño, gritó Susan antes de que se alejaran hacia la oscuridad, dejándome atrapada en el aire frío de la montaña. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de que me habían dejado atrás, pero algo dentro de mí calmó mis nervios. Tenía un plan en mente. De regreso en el pueblo, Susan y Megan pensaban que su plan había salido perfecto. Ya nos encargamos de todo, sonrió Susan, llena de confianza mientras se dirigían a una cena de celebración, pero cuando regresaron, su alegría se convirtió en shock. Los autos de policía estaban alineados en el camino de entrada, y ahí estaba yo, tranquila e ilesa, acompañada de mi padre y un grupo de oficiales. Susan quedó congelada, con la boca abierta. ¿Cómo llegaste aquí?, tartamudeó. Megan intentó escabullirse, pero los oficiales la detuvieron rápidamente. Gracias a la previsión de mi padre, había activado un sistema de respaldo de emergencia cuando sentí que algo no iba bien. Mi padre, con acceso a un jet privado, actuó rápidamente. El lugar donde planeaban llevarme para observar las estrellas hizo que fuera fácil rastrearme. Además, había grabado toda la conversación. Mi padre siempre me decía que estuviera alerta y documentara cualquier evento sospechoso. Nos llevamos la casa y el coche. Ten cuidado con los osos. Se escuchó claramente la voz de Susan en mi teléfono, con pruebas irrefutables en mano. Susan y Megan fueron arrestadas de inmediato por intento de asesinato y fraude. Susan se desmayó de shock, mientras Megan se derrumbó, acusando a su madre de la conspiración. Y Ion fue expuesto por estar en una relación con su amante todo el tiempo. Giró en contra de su propia familia, pero eso solo sumó otra traición a la larga lista. La locura mediática estalló cuando la historia se volvió viral. Susan fue ridiculizada como la suegra que quería millones, y el escándalo se expandió. Los titulares revelaron cómo Susan y Megan habían utilizado mis pertenencias para ganar popularidad en redes sociales, lo que llevó a más burla. Ion, que antes estaba orgulloso de su reputación, ya no pudo salir a la calle sin enfrentar juicios. En cuanto a Susan y Megan, su vergüenza aumentó cuando filtraron sus números de teléfono y comenzaron a recibir llamadas furiosas de extraños. Al día siguiente, las cuentas bancarias de Susan y Megan fueron congeladas, y todos sus activos fueron confiscados. Sin el apoyo de Ion, se encontraron incapaces de pagar por nada. Para colmo de males, se reveló la aventura de Ion, destruyendo por completo su reputación. El hombre que me había traicionado lo perdió todo, incluso su dignidad. Me enteré de que Ion había estado con su amante desde los primeros días de nuestro matrimonio. Los recuerdos de su amabilidad ahora me parecían una cruel broma. ¿Por qué se casó conmigo si nunca me amó de verdad? El dolor de la traición pesaba enormemente, pero decidí dejarlo ir y seguir adelante.
Susan y Megan fueron desalojadas de su apartamento de lujo y obligadas a mudarse a una vivienda pública, donde pronto se filtró su nueva dirección en línea. Susan, abrumada por la pérdida, se volvió mentalmente inestable, murmurando sobre su vida arruinada. Megan, cortada de su familia, luchaba por encontrar trabajo, ya que su falta de habilidades y mala ética laboral se lo dificultaban. Desesperada, incluso me pidió ayuda para encontrar un empleo en la industria de bodas, sugiriendo que parecía divertido. La ignoré. No era un mundo al que pudiera ingresar fácilmente, y yo no era responsable de su caída. Mientras tanto, Susan se mudó a un apartamento en ruinas, rodeada de grafitis, un contraste total con su estilo de vida lujoso. En cuanto a mí, dejé la casa que una vez compartí con Ion y regresé a la casa de mis padres. Allí me sentía más segura, aunque las cicatrices de la traición aún persistían. Un día, Ion me llamó inesperadamente. Ver su nombre en la pantalla hizo que mi estómago se retorciera. Emily, lo siento mucho, he cortado lazos con mi mamá, por favor, intentémoslo de nuevo, suplicó, pero sus palabras cayeron en saco roto. ¿Cómo podría confiar en él otra vez después de todo? Tal vez tu amante necesita tu protección más que yo, respondí, cortándolo. Pero Susan no había terminado. Desesperada y amarga, contrató a un investigador privado para buscar trapos sucios sobre mí. Cuando el detective no encontró nada, Susan se aferró a un pequeño detalle, mi PTSD. Pensó que podría explotarlo. Una tarde, mientras caminaba sola, Susan apareció en la acera. Su ropa estaba hecha jirones, pero su sonrisa era retorcida. Parece que los osos no te atraparon, dijo con desdén. Sus palabras me hicieron estremecer, trayendo de vuelta recuerdos de esa noche aterradora en las montañas. Amenazó con liberar un vídeo de mí a menos que le pagara, pero su amenaza era vacía. Su simple presencia fue suficiente para asustarme. Subió a un coche y se fue a toda velocidad, dejándome temblando. Inmediatamente llamé a mi padre, quien, usando sus recursos, descubrió evidencia de evasión fiscal y fraude en los negocios de Ion. Cuando lo confrontaron, Ion no tuvo más opción que confesar. Su amante, Lena, se horrorizó al enterarse de cómo se había visto involucrada en las actividades criminales de él. Las mentiras se desmoronaron, y sus tratos sucios salieron a la luz. Las cuentas de Ion fueron congeladas, y lo perdió todo. Incluso Susan lo abandonó, dejándolo con un duro, no eres hijo mío. Tanto Susan como Megan quedaron sin nada. Su avaricia y egoísmo las llevaron a su caída total. A pesar de todo, me enfoqué en sanar y reconstruir mi vida. Mi experiencia me inspiró a ayudar a otras personas a escapar de familias tóxicas y crear nuevas vidas para ellas. Con el apoyo de mis padres, abrí un centro de refugio en el retiro familiar donde una vez me habían rescatado. Se convirtió en un santuario para aquellos que buscaban un nuevo comienzo. Incluso obtuve una calificación en consejería para guiar a otros a través de su dolor. Con el tiempo, el refugio floreció, ofreciendo esperanza a quienes lo necesitaban. Un día, llegó una mujer, huyendo de una familia abusiva. Le aseguré, lo has hecho muy bien al irte. Me alegro de haberme ido cuando lo hice, dijo, y sus lágrimas se transformaron en una suave sonrisa. Le recordé, está bien reconocer el dolor y poner límites. Con el tiempo, volví a sonreír, encontrando alegría en ayudar a otros a reconstruir sus vidas. En cuanto a Susan, Megan y Ion, siguieron luchando, pero no sentí lástima por ellos. Simplemente estaban enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Mientras tanto, el refugio se convirtió en un lugar de sanación, asegurándose de que nadie más tuviera que soportar el tipo de dolor que una vez viví. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Mantente asombrado. Nuestra reservación es para 7 personas, pero he hecho una solicitud adicional para un asiento separado para una dama que no forma parte del conteo. Esta solicitud inusual viene de Elizabeth, la madre de mi esposo, quien tiene una habilidad especial para hacer demandas audaces y burlarse de mí. Sin embargo, hoy marca un punto de inflexión, ya que estoy decidida a descubrir un secreto que ha estado ocultando durante nuestra reunión familiar. Soy Natalie, una chef de 28 años que se graduó con orgullo de la escuela culinaria. Trabajo en un restaurante occidental muy bien calificado en la ciudad, donde conocí a George, un cliente habitual que luego se convirtió en mi esposo. George heredó una tienda de electrónica histórica que ha sido un tesoro local durante 3 generaciones. Cuando su padre falleció el año pasado, George asumió el cargo como propietario de la 3ª generación. Crecí en una familia de profesionales culinarios. Mis padres e incluso mi hermano trabajaban en la industria alimentaria. Este entorno me expuso a una amplia variedad de técnicas de cocina desde una edad temprana. Gracias a mi crianza y mi habilidad natural, me gradué como la mejor de mi clase en la escuela culinaria.
aunque generalmente soy reservada. Siempre he tenido confianza en mis habilidades en la cocina. Sin embargo, después de casarme con George, esa confianza comenzó a desvanecerse, especialmente al vivir tan cerca de Elizabeth, lo cual comenzó poco después de que nos casáramos. Me sorprendió cuando George sugirió que nos mudáramos con sus padres, algo que su familia tradicionalmente hacía. Esperaba disfrutar de un comienzo tranquilo y privado para nuestro matrimonio, pero esta situación de vivienda no se había revelado previamente. Ahora no me arrepiento de nada, ya que vivir con Elizabeth resultó ser menos difícil de lo que temía. Al principio, ella fue muy amable, me traía golosinas de mi panadería favorita y se encargaba de la mayoría de las tareas domésticas. Pero había una cosa que me molestaba, el sazón de su comida. Todos los platillos estaban excesivamente salados. Al principio lo atribuía a sus raíces del norte, pero no parecía coincidir con las preferencias de sazón de otras personas de esa región. Tengo una colega del norte que prefiere un sazón más sutil, por lo que la comida de Elizabeth destacaba. Por ejemplo, su guiso, que estaba lleno de ingredientes vibrantes, estaba abrumado por una salsa salada e intensa, lo que lo hacía saber como caldo concentrado. Comencé a preguntarme si este era realmente el sabor típico, especialmente después de que George mencionara que lo había suavizado un poco. Esto me dejó cuestionando mi propio paladar. Después de comer las comidas de Elizabeth regularmente, comencé a notar que mi sentido del gusto parecía apagado, y me sentía insatisfecha incluso con los platillos que preparaba en el trabajo. Dudaba de mi propio paladar, pero afortunadamente, el chef principal hacía la última prueba de sabor, evitando que surgieran problemas reales. Aún así, el sazón pesado en la cocina diaria de Elizabeth se convirtió en una preocupación creciente. Para lidiar con esto, comencé a levantarme antes que Elizabeth para preparar mi propio desayuno, lo que me permitía mantener mi rendimiento en el trabajo, pero conducía a una creciente frialdad entre nosotras. Ella comenzó a ignorar mis saludos matutinos. Simplemente pasaba junto a mí sin decir palabra. Una tarde, busqué su consejo sobre un platillo en el que había trabajado mucho, solo para que ella lo criticara, diciendo que le faltaba sabor. A pesar de mis intentos de explicarle, añadió una gran cantidad de salsa, insistiendo que seguía siendo insípido. No podía quitarme la sensación de que algo más profundo estaba detrás de su cambio de actitud. George tiene 2 hermanas mayores, ambas casadas con familias propias. Me recibieron calurosamente desde el principio y siempre me apoyaron, pero Emily, una de las hermanas, tuvo una experiencia diferente. Ayudé a preparar la comida para la gran celebración de cumpleaños de su hija, donde la mesa estaba llena de una variedad de platillos hermosos y únicos. Durante la fiesta, la hija de Emily expresó su disgusto por el guiso, comentando lo salado que estaba. Cuando Emily sugirió en tono de broma que podría aprender algunos consejos de cocina de mí, Elizabeth se fue furiosa, dejándome confundida sobre lo que realmente estaba pasando. Me arrepentí de haber ofrecido ayudar con la cocina. La fiesta terminó de forma amarga, y aunque estoy segura de que Emily no tenía malas intenciones, estaba claro que Elizabeth había puesto mucho amor y esfuerzo en su comida. Me pareció injusto que nuestro trabajo se desestimara con un comentario pasajero. Esa noche, no tuve el valor de disculparme con Elizabeth, y al día siguiente, las cosas solo empeoraron. Elizabeth comenzó a sobrecargar de sazón los platillos que yo preparaba cuidadosamente, y en los peores días, hasta los tiraba a la basura en medio de la comida. Sintiéndome aislada, recurrí a George en busca de apoyo. Lamentablemente, su respuesta estuvo lejos de ser útil. Sugirió que de alguna manera yo había provocado a Elizabeth y que debía ser más comprensiva. Con el paso del tiempo, la tensión en nuestro matrimonio se profundizó. George comenzó a llegar tarde a casa, citando el trabajo como la razón, e incluso empezó a faltar a eventos familiares. Nuestro matrimonio solo llevaba 6 meses, por lo que la idea del divorcio me parecía extrema. Sin embargo, las cosas dieron un giro cuando Elizabeth tropezó en nuestras escaleras y se lesionó la pierna. A pesar de que Emily ofreció ayudar a cuidarla, Elizabeth insistió en que, como esposa de la casa, era mi deber atenderla. Esta declaración arrojó mi vida en un torbellino, y me encontré atendiendo sus necesidades incansablemente, incluso durante las horas de trabajo. Eventualmente, la presión de ambos lados me llevó a renunciar a mi trabajo. Cuando Elizabeth se enteró de mi renuncia, pareció complacida. A partir de entonces, mis días se consumieron cumpliendo con sus constantes demandas. Mi mente y cuerpo se agotaron, y la reducción de la presencia de George en casa solo aumentó mi ansiedad. Comencé a cuestionar sus razones para estar fuera con tanta frecuencia. Decidí que ya era suficiente, y me di cuenta de que era momento de enseñarles una lección a Elizabeth y a George. Unos días después, durante el desayuno, mencioné la idea del divorcio, sorprendiendo a ambos.
se sorprendieron y cuestionaron la repentina decisión. George incluso sugirió que tal movimiento podría arruinar la reputación de nuestra familia. Expliqué que no estaba feliz con la dinámica del hogar y que estaba decidida a hacer un cambio. Ante mi resolución, se quedaron desconcertados. George se disculpó, prometiendo prestar más atención a nuestra vida en el hogar, e incluso sugirió que tomara un descanso en la casa de mis padres. Me pidió que siguiera ayudando a Elizabeth con su lesión. Aunque me sentía desorientada, pude percibir un sutil resentimiento en su tono. Le pedí que reflexionara sobre la situación y le aseguré que lo pensaría. Fue entonces cuando vi las expresiones de autosuficiencia en sus rostros, revelando su conexión innegable. Durante los siguientes días, las cosas en casa parecieron mejorar. George comenzó a regresar a casa más temprano, pero esto no duró mucho. Pronto, volvió a sus llegadas tarde, y la actitud fría de Elizabeth regresó, a pesar de que su pierna no mejoraba. Salía frecuentemente sin explicación alguna. Cuando empecé a cuestionar su comportamiento, descubrí algo impactante. Un día, mi teléfono no dejaba de sonar. Tanto George como Elizabeth estaban furiosos de que la hubiera dejado sola. Al percatarme de que no entenderían mi perspectiva, les revelé que había ido a casa de mis padres. Después de unos días tranquilos allí, recibí un mensaje inesperado de Elizabeth, pidiéndome disculpas por su comportamiento pasado e invitándome a su fiesta de cumpleaños. A pesar de mi renuencia, decidí ir, considerándolo un lujo de algún tipo. La fiesta se llevaría a cabo en un restaurante exclusivo cerca de la estación, conocido por su chef formado en Francia. Al llegar, vi a George y Elizabeth esperando con expresiones arrogantes. Los invitados incluían a Emily, su esposo y sus hijos, una pequeña reunión de 8 personas. Al entrar, confirmé nuestra reservación para 7, pero Elizabeth pidió una silla separada para mí, lo que sorprendió a todos. El mesero me escoltó a un lugar algo escondido, y a medida que avanzaba la noche, se sirvió el esperado plato de carne mientras platos deliciosos se llevaban a la mesa de Emily. Pero George y Elizabeth no recibieron nada. Las quejas ruidosas de Elizabeth por el retraso en su comida atrajeron la atención de los comensales cercanos, y me encontré esperando ansiosamente lo que sucedería a continuación. Lamento mucho la espera. El chef está preparando algo especial solo para ustedes dos, así que tomará un poco más de tiempo. Les pido que sean pacientes un poco más. Aunque Elizabeth parecía irritada, una leve sonrisa se dibujó en sus labios, satisfecha por la idea de que estaban recibiendo un trato VIP. Momentos después, se escucharon pasos de la cocina, y sus rostros se congelaron de asombro cuando entré, vestida con una camiseta de chef y un delantal. Espera, Natalie, ¿por qué estás vestida así? Esto es la sorpresa. Mientras Emily y su esposo se divertían con mi apariencia, George y Elizabeth parecían sorprendidos. Sonreí calmada y puse los platos meticulosamente elaborados frente a ellos. He preparado un menú especial solo para ustedes dos. En el centro del plato de Elizabeth había un llamativo objeto negro adornado con una rica salsa, una creación que había mejorado cuidadosamente con una salsa única. Le voy a agregar un toque más a esta salsa, dije mientras la vertía sobre el plato, complacida con la expresión de sorpresa en el rostro de Elizabeth. Y esto es para ti, señor, añadí, colocando un plato con varias delicias bellamente dispuestas frente a George. Pruébalo con esta salsa especial, le indiqué, colocando una botella elegante de salsa sobre la mesa. Observé sus reacciones. La hija de Emily se rió, mientras la pareja parecía sorprendida, pero intrigada. Sin embargo, eso rápidamente se convirtió en ira. Esto es una falta de respeto. Nunca me habían tratado así. Llama al gerente, gritó George. Respondí calmadamente. Soy yo quien está a cargo. ¿Hay algún problema? Elizabeth estalló. ¿Eres tú quien está detrás de este servicio tan irrespetuoso? Esto es inaceptable. Usaremos nuestros derechos como clientes para demandarte. Me mantuve serena. Adelante. Pero estamos considerando tomar acciones legales por las molestias que han causado. ¿Cómo te atreves?, gritó George. Resultó que eran clientes habituales en este restaurante, conocidos por ser clientes difíciles, lo que les había ganado una mala reputación. Ahora, con mi hermano Peter a cargo, los estaban tratando como a cualquier otra persona. Peter, Elizabeth y George quedaron sorprendidos cuando se dieron cuenta de que la persona a cargo era mi hermano. El popular restaurante era el resultado de la dedicación y el arduo trabajo de Peter, aunque ellos no sabían nada sobre su rol. Peter había recibido formación de élite en Francia y se perdió nuestra boda, aunque envió un generoso regalo. Nunca había interactuado con Elizabeth ni con George, aunque había visto sus caras en las fotos familiares. No sabíamos nada de esto, dijo Emily, intentando mantener la calma, pero con una evidente tensión en su voz. En realidad,
Estamos aquí con algunos de los dueños de las tiendas locales. Comer en lugares modernos como este está de moda. En ese momento, un miembro del personal se acercó con un tono cortés. Durante su última visita, dejaron un objeto atrás, permítanme devolvérselo. El miembro del personal le entregó a Emily un arete brillante. Ustedes suelen cenar aquí con hombres que usan aretes. ¿No es arriesgado?, agregó, casi en tono burlón. El rostro de George palideció por un momento ante el comentario directo de Emily. ¿Cómo sabía yo de este secreto? Hace unas semanas, sospechando de las actividades de George, contraté a un investigador privado. ¿El resultado? Una colección de fotos mostrando a George cenando con otra mujer en el mismo restaurante, incluso entrando juntos en un hotel. Para ser honesta, sentí un alivio más que una traición. Casarme con él había sido un error, y me estaba preparando para el divorcio. Solo esperen y verán. Esta fue la primera vez que George mencionó abiertamente el divorcio, pero era algo que ya había anticipado. No olvides la pensión alimenticia, dije calmadamente. No te preocupes, acabo de cerrar un gran trato y ahora estoy financieramente estable. Pagaré la pensión alimenticia sin dudarlo. Eso me dio tranquilidad. Ahora, en cuanto a ti, Elizabeth. Ella había estado observando la conversación con los ojos bien abiertos, incrédula. Conocida como una clienta frecuente de este restaurante exclusivo, soltó una risa burlona. ¿Qué quieres de mí? Desde que mi esposo murió, nadie me puede decir cómo comportarme. Pero también había contratado a un investigador privado para investigar su pasado. El resultado, había estado involucrada en una relación secreta durante 5 años, aunque su esposo había fallecido solo hace un año. ¿Qué estás diciendo? Emily y sus hermanos, escuchando esto por primera vez, miraban a su madre, atónitos. Esta revelación fue un golpe duro para ellos, ya que habían querido mucho a su difunto padre. Todos estaban sorprendidos por los hallazgos. Cuando le pregunté al investigador cómo sabía tanto sobre Elizabeth, supe que su padre había contratado a la misma agencia. Lo engañaste por tanto tiempo, incluso cuando él estaba vivo. Y tú, George, estabas viendo a otra mujer mientras estabas con Natalie. ¿Cómo pudiste? La ira y decepción en los ojos de Emily y sus hermanos crearon una atmósfera tensa en nuestra mesa, llamando la atención de los otros comensales, quienes empezaron a mirar hacia nuestra dirección. Esto lo resolveremos en casa, murmullaron, y la cena terminó abruptamente. Al salir, intercambié un high five celebratorio con el personal y con Peter, sintiéndome llena de gratitud. Unos días después, bajo la atenta mirada de Emily y sus hermanos, George y yo comenzamos el proceso de divorcio. Ahora soy libre, sin arrepentimientos, pase lo que pase, declaró con confianza. Jamás pensé que llegaría a esto, incluso después de que te conté sobre mi pierna. Nunca imaginé que me tratarías así. Ah, ten cuidado con esa pierna, replicó, fingiendo sorpresa. En realidad, su pierna ya se había curado hacía mucho, y había estado fingiendo dolor para mantener una sensación de superioridad sobre mí. Su comportamiento me dejó nuevamente boquiabierta. De aquí en adelante, ella y mi esposo serían unos completos desconocidos para mí. Aunque nuestro matrimonio duró menos de un año, no tengo ningún arrepentimiento. Cuando revisé mi cuenta bancaria, me sorprendió ver que los pagos de pensión alimenticia tanto de mi esposo como de su amante se habían depositado al mismo tiempo. Parecía que él también había pagado su parte. Con eso, finalmente pude liberarme de ellos como parte de mi vida. Poco después del divorcio, las cosas tomaron un giro interesante. Mi exesposo, en un intento desesperado por pagar la gran cantidad de la pensión alimenticia, se endeudó. Sin embargo, en poco tiempo, su amante lo dejó, lo cual no fue sorpresa. Según lo que me contó Emily, la mujer tenía bastante reputación de buscar hombres casados. Después del incidente en el restaurante, Peter nos informó que los clientes habituales también se habían cansado del comportamiento de George y Elizabeth y estaban encantados con nuestra sorpresa. A partir de ese momento, fueron vetados del restaurante, y sus actitudes deshonestas se hicieron ampliamente conocidas. Uno de los grandes negocios de George, del que tanto presumía, fue cancelado, y su tienda de electrónicos, que antes era de confianza en la comunidad, ahora enfrentaba un futuro complicado. La vida de Elizabeth dio un giro hacia lo peor. Abandonada por su amante de largo plazo, su salud comenzó a deteriorarse después de que algunos exámenes médicos revelaran los daños causados por su estilo de vida poco saludable. Nadie tenía simpatía por su condición. Por otro lado, tuve la suerte de regresar al restaurante de estilo occidental donde había trabajado anteriormente. A pesar de que mi pasado era conocido, el personal y la gerencia me recibieron con los brazos abiertos. Emily,
la señora de los espaguetis, y su familia seguían visitando el restaurante con frecuencia, brindándome su total apoyo. Ellos habían cortado completamente la relación con George y Elizabeth. Su enojo, especialmente después de que la verdad saliera a la luz, creó una herida profunda que parecía poco probable que sanara. Cocinar me trae una inmensa alegría, y esa alegría es lo que más valoro. Es en esos momentos que me siento verdaderamente bendecida. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video y sigan asombrados. Hola, soy Jenny. Antes de comenzar con la historia de hoy, si te encantan los dramas de la vida real, da like y suscríbete para más. Vamos a comenzar. Esta historia tiene lugar en un pueblo lleno de vida, donde David y yo habíamos puesto todo nuestro corazón en hacer de nuestra casa nuestro hogar soñado. Una mañana soleada de sábado, los niños estaban dispersos en la sala, riendo, mientras el aroma de los hotcakes llenaba el aire. David, ¿podrías traer el jarabe?, le pedí, volteando el último hotcake. Él sonrió cálidamente. Claro, amor, te has lucido con el desayuno. Mientras nos sentábamos a comer, el sol de la mañana iluminaba la cocina, proyectando una luz sobre nuestros 4 hijos. Nuestro hogar era un verdadero santuario, con murales pintados a mano en las habitaciones de los niños y un rincón de lectura junto a la chimenea. Cada rincón reflejaba nuestro amor y cuidado. Más tarde, mientras los niños jugaban afuera, mi teléfono sonó. Era Samantha, mi cuñada, y sonaba angustiada. Hola, Jenny, después del divorcio, él se quedó con la casa y los niños. No tengo a dónde ir. Mi corazón se rompió por ella, ya había pasado por tanto. Lo siento mucho, Sam. ¿Por qué no vienes tú y los niños esta noche? Veremos qué podemos hacer. Gracias, Jenny, de verdad lo aprecio, respondió Samantha, con la voz llena de gratitud. Esa noche, mientras David y yo preparábamos la habitación de huéspedes, no pude evitar preocuparme. La situación de Samantha era seria, y aunque quería ayudarla, también me preocupaba el impacto que tendría en nosotros. Cuando llegaron, la casa vibraba de emoción. Los niños saludaron con entusiasmo a sus primos, llenando el espacio de energía. Samantha, aunque agotada, logró esbozar una sonrisa cansada. Es tan bueno verlos a todos. Gracias por recibirnos. Claro, Sam, hablamos después de la cena, dijo David, guiando a todos hacia la mesa. La comida fue ligera, pero la tensión en el aire era densa. Después de que los niños se acomodaron con una película, los adultos nos reunimos en la sala. Samantha suspiró, lista para compartir sus preocupaciones. Necesito más que un lugar temporal, necesitamos un hogar, dijo, con la voz cargada de desesperación. David apretó mi mano, preocupado. Sabíamos que nuestro hogar era importante, pero era difícil rechazar a la familia que necesitaba ayuda. Lo resolveremos, Sam. Puedes quedarte en la sala de juegos y en la habitación de huéspedes por ahora, le dije, intentando tranquilizarla. El rostro de Samantha se desmoronó, claramente decepcionada. Esperaba que consideraras algo más permanente. David y yo nos miramos. Su solicitud nos pesaba. Nuestro hogar no era solo una casa, era un símbolo del futuro de nuestros hijos, construido con amor. Hablemos con todos y veamos qué podemos hacer, sugirió David. Samantha asintió, con la ansiedad claramente reflejada en sus ojos. Esa noche, después de que se fueron, la casa se sintió extrañamente fría. El silencio llenaba el espacio, y el peso de las decisiones pendía sobre nosotros. Más tarde, en la cama, mientras la luz de la luna proyectaba sombras en la habitación, nos dimos cuenta de que nuestras vidas estaban a punto de cambiar. La pregunta persistía: ¿cuánto estaríamos dispuestos a sacrificar? Nuestro hogar soñado estaba en riesgo, pero también el bienestar de nuestra familia. La reunión familiar que se avecinaba sería crucial. El siguiente martes, nos dirigimos a la casa de Marta para lo que parecía menos una reunión familiar y más un tribunal. La tensión llenaba el automóvil mientras conducíamos. Lo que sea que pase esta noche, estamos juntos en esto, ¿verdad?, preguntó David, dándome un apretón reconfortante de mano. Absolutamente, respondí, pero la ansiedad era difícil de quitar. Cuando llegamos, la calidez habitual de la casa de Marta fue reemplazada por el silencio. La familia ya estaba allí, y Marta habló gravemente. Gracias a todos por venir. Estamos aquí para apoyar a Samantha y a sus hijos, quienes están enfrentando la falta de hogar, dijo, mirando a Samantha, que estaba sentada con un pañuelo, los ojos rojos. Necesitamos actuar como familia, continuó Marta, mirándonos directamente a David y a mí. David apretó mi mano. Lo entendemos, Marta. Le hemos ofrecido a Samantha y a los niños un lugar temporal para quedarse, dijo David calmadamente. Marta apretó los labios,
Eso es un comienzo, pero no resuelve el problema. Su casa es más grande de lo que necesitan. ¿Por qué no dejan que Samantha y los niños se muden? Me sorprendió su audacia. Marta, esta casa no es solo una casa. Es donde hemos construido nuestro futuro con amor y recuerdos. No podemos renunciar a eso, dije, con la voz cargada de emoción. ¿Pero qué pasa con los niños?, preguntó Samantha, su voz temblando. ¿A dónde irán si no es con la familia? La sala estalló con opiniones, algunos de acuerdo con Samantha, mientras que otros evitaban el contacto visual. David se levantó, con la voz firme. Esto no se trata solo de espacio, se trata de la seguridad de nuestros hijos. Hemos invertido tanto en esta casa para su futuro. No podemos poner eso en riesgo. Nuestra oferta sigue en pie. Samantha puede quedarse temporalmente, pero esta casa no está en juego. Marta frunció el ceño. A veces los sacrificios son necesarios para la familia, dijo. Ofrecer refugio temporal no es suficiente. Pedirnos que renunciemos a nuestra casa no es un sacrificio, es una imposición, respondí con firmeza. La sala estaba tensa mientras Marta se inclinaba hacia adelante. Están siendo egoístas. Piensen en sus sobrinos. David se mantuvo firme. Ser un buen tío no significa regalar la casa de nuestros hijos. Encontraremos otra solución. La reunión terminó sin resolución, dejando a la familia más dividida que nunca. Mientras caminábamos hacia el auto, el peso de lo sucedido esa noche era grande, pero a pesar de todo, nos sentimos orgullosos de nuestra unidad. De regreso a casa, las luces de nuestra casa nos dieron la bienvenida. Era más que solo un edificio, era un símbolo de nuestro amor y compromiso, un hogar que estábamos decididos a proteger, sin importar la presión. En los días que siguieron, el teléfono no dejó de sonar. Cada llamada estaba llena de reproches o súplicas para reconsiderar. Nuestra decisión había desencadenado una ola de tensión en la familia. Un día, nuestra hija llegó a casa del colegio, confundida. Mamá, ¿por qué Carol dijo que tenemos demasiadas habitaciones y deberíamos compartir con la prima Lily? Ella preguntó, tratando de entender las conversaciones de adultos que había escuchado. Anne se sentó a mi lado, tomando mis manos suavemente. A veces los adultos piensan que compartir resuelve problemas, pero tu papá y yo queremos mantener nuestro hogar estable y seguro para ti y tus hermanos, expliqué, con la esperanza de protegerla del drama familiar en curso. Una semana después, una llamada de Rachel, una amiga y agente de bienes raíces, trajo una esperanza inesperada. Había escuchado sobre la situación de Samantha y mencionó casas en renta que Samantha podría pagar con la pensión alimenticia y la manutención. Puedo ayudarla a encontrar una, dijo Rachel mientras tomábamos café. Eso es muy útil, Rachel, gracias, respondí, mi mente a 1000 por hora. ¿Por qué Samantha o Marta no habían considerado esto? ¿Habían estado demasiado enfocadas en nuestra casa como para explorar otras opciones? David y yo hicimos algunas llamadas, confirmando la información de Rachel. Había propiedades en renta que permitirían a Samantha vivir independientemente sin necesidad de mudarse con nosotros. Este descubrimiento fue agridulce. Por un lado, ofrecía una salida de la presión, pero por el otro, me hizo cuestionar si las súplicas emocionales de Samantha y Marta eran más por conveniencia que por necesidad. Armados con esta información, nos preparamos para la próxima reunión familiar, una fiesta de cumpleaños de un primo de David. Sabíamos que las tensiones estarían altas, pero nos sentíamos seguros sabiendo que teníamos una alternativa sólida que presentar. En la fiesta, la fría recepción fue clara. Los murmullos nos seguían mientras entrábamos, y algunos miembros de la familia se volteaban. La división era obvia, quienes apoyaban nuestra decisión versus quienes se dejaban influenciar por la representación que hacía Marta de nosotros como egoístas. Entre sonrisas forzadas y silencios incómodos, David apretó mi mano. Tenemos la verdad de nuestro lado, susurró, fortaleciendo mi determinación. Estábamos listos para compartir nuestros hallazgos y esperábamos cerrar las brechas mediante la comprensión, no el sacrificio. Entonces, durante una noche tranquila, encontré una propiedad en renta de 4 recámaras que se ajustaba al presupuesto de Samantha. Este hallazgo cambió las reglas del juego. Ahora, armados con hechos, planeábamos abordar a la familia en la fiesta de aniversario de Gran Ralph. Sería nuestra oportunidad de aclarar las cosas y, con suerte, sanar las grietas. En la fiesta de aniversario, las tensiones seguían flotando en el aire. Después de la cena, cuando las conversaciones se volvieron más personales, David y yo vimos nuestra oportunidad. Me levanté, llamando la atención de la sala. Gracias por venir hoy. Necesitamos hablar sobre la situación de vivienda de Samantha. La sala se quedó en silencio, todos los ojos fijos en nosotros. Encontramos varias opciones de vivienda accesibles que no se habían considerado, dijo David.
mostrando las listas de propiedades en renta. Las circulaban entre la familia. ¿Por qué no se mencionó esto antes?, preguntó el tío Joe a Samantha, quien parecía sorprendida. No sabía que estas opciones estaban disponibles, respondió Samantha, con la voz temblorosa. David habló luego, calmado pero firme. Hay otras soluciones que no hemos explorado completamente. Necesitamos investigar más. Añadí, nos han visto como insensibles, pero esa nunca fue nuestra intención. Ofrecimos un refugio temporal, y ahora tenemos una solución a largo plazo que no interrumpe la vida de nuestros hijos. Marta, incómoda, intervino. Supongo que nos apresuramos a sacar conclusiones. Deberíamos tomar decisiones basadas en todos los hechos. Asentí, tratando de cambiar el enfoque de la culpa a las soluciones. La atmósfera comenzó a cambiar, y los miembros de la familia discutieron cómo podrían ayudar a Samantha a encontrar un nuevo hogar. Al final de la noche, se sintió un alivio, las disculpas fluyeron, e incluso algunos que antes habían sido críticos suavizaron su postura. Marta se acercó a nosotros más tarde, con un tono más suave. Lo siento por haberte presionado. Parece que siempre hubo mejores opciones. David y yo sentimos una ola de alivio. No solo habíamos protegido nuestro hogar, sino que también habíamos ayudado a guiar a la familia hacia una dinámica más solidaria. Lo que había sido un campo de batalla, ahora era nuestro santuario nuevamente. Esa noche, mientras arropábamos a nuestros hijos, sentimos paz. Las semanas que siguieron vieron un cambio en la dinámica familiar. Marta se dio cuenta de que sus acciones habían estado basadas en suposiciones. En las reuniones, se mantuvo reservada, haciendo gestos conciliatorios. El apoyo vino de lugares inesperados. Tía Mary y tío Joe se acercaron para felicitarnos por manejar la situación con gracia. Realmente te mantuviste firme, Jenny, dijo tía Mary una tarde. Su apoyo ayudó a sanar algunas de las heridas del conflicto. Mientras tanto, Samantha se mudó a una de las casas de las listas de Rachel, y la comunidad se unió para apoyarla. En casa, la calma era palpable. Nuestro hogar, que antes era el centro de la atención, había vuelto a ser un lugar de paz. Al ver a nuestros hijos jugar afuera, su risa se llevaba en la brisa nocturna, lo que me llenaba de orgullo. Habíamos resistido la tormenta y salimos más fuertes. Nuestro hogar ya no era solo un edificio, era un símbolo de nuestro amor, nuestra resiliencia y el hecho de defender lo que es correcto, incluso cuando eso significa ir en contra de la familia. Ahora, me encantaría escuchar tu opinión. Si estuvieras en nuestros zapatos, ¿habrías tomado las mismas decisiones? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Gracias por ver. Nos vemos la próxima vez. Mantente atónito.